Hola, mi nombre es Fernando y la idea es guiarlos en la resolución de los ejercicios propuestos. En todos los ejercicios es conveniente leer el enunciado más de una vez para poder entender exactamente de qué se trata la situación y poder analizar y resolver lo que nos pidan. En este caso dice que un automóvil avanza por un camino rectilíneo y horizontal con una velocidad de 54 km por hora. En cierto instante el conductor aplica los frenos haciendo que el automóvil disminuya uniformemente su velocidad. Luego de recorrer 40 metros, la velocidad del automóvil es de 18 km por hora. Nos pide hallar la aceleración, el tiempo empleado en recorrer esos 40 metros, el tiempo necesario para que se detenga completamente si mantiene constante su aceleración, medido desde el momento en que alcanzó los 18 km por hora. Siempre es conveniente, en base a lo que leemos, realizar un esquema. Vamos a borrar y vamos a hacer el esquema. Recordemos que el enunciado siempre hay que leerlo más de una vez. En este caso tenemos un móvil que tiene una cierta velocidad inicial, recorre una distancia y termina con una velocidad final. Esto tiene un desplazamiento y como la velocidad disminuye, tiene una aceleración que es contraria a la velocidad. Nos dan los datos, nos dicen cuánto es la velocidad inicial, 54 km por hora, nos dan el valor de la velocidad final, 18 km por hora, y nos dicen cuánto fue el desplazamiento, que son 40 metros. Para resolver, en este caso, la aceleración, obtener el valor de la aceleración, es conveniente que tengamos presente todas las fórmulas referidas al tema, en este caso cinemática. Teniendo todas las fórmulas a la vista, vamos a ver que como no contamos con el tiempo que transcurre desde que reduce la velocidad de 54 km por hora a 18 km por hora, lo más conveniente va a ser utilizar la ecuación independiente del tiempo. La ecuación independiente del tiempo dice que 2 veces la aceleración por la distancia recorrida es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Todo con los módulos. Acá estamos operando directamente con los módulos de cada uno de los vectores de aceleración, distancia, velocidad final y velocidad inicial. En este caso contamos con todo menos con la aceleración, que es precisamente lo que queremos averiguar. Así que la aceleración va a ser la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado partido en 2 veces la distancia recorrida. Lo único que vamos a tener que tener presente en este ejercicio en particular es la distancia la tenemos en metros y las velocidades en kilómetros por hora. Lo usual, no obligatorio, pero normalmente lo más conveniente, es utilizar las unidades del sistema métrico internacional, que para la velocidad son metro por segundo, para la distancia es metros, y la aceleración nos va a quedar en metros por segundo al cuadrado. Así que lo primero que nos conviene hacer es modificar la unidad de las velocidades y en vez de utilizar kilómetro por hora pasarlo a metros por segundo. Para esto, lo único que tenemos que saber de memoria es qué significa kilómetro y el equivalente de horas en segundos. Nosotros sabemos que el prefijo kilo
indica 1000. Si tenemos kilogramos son 1000 gramos. Bueno, en este caso que tenemos kilómetro son 1000 metros. Kilocalorías serán 1000 calorías. Ya tenemos uno de los equivalentes de kilómetro a metro. Esto es poner 1 kilómetro o poner 1000 metros exactamente lo mismo, o simplemente poner kilómetro y poner 1000 metros es lo mismo. Y el otro equivalente es con las horas. Nosotros sabemos que una hora son 60 minutos, que un minuto son 60 segundos y que entonces una hora son 3600 segundos. Lo mismo que con kilómetro, si yo pongo hora o pongo 3600 segundos, es lo mismo. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos 54 kilómetros por hora. Esto es lo mismo que escribir 54. En vez de poner kilómetro, puedo poner 1000 metros. Kilómetro y 1000 metros es lo mismo. Y en vez de poner hora, puedo poner 3600 segundos. Estas dos son equivalentes. 54 kilómetros o 54.000 metros. Y en vez de hora, 3600 segundos es lo mismo. Esto lo podemos resolver directamente con la calculadora. 54 por 1000 dividido 3600 nos da, 54, no 50, nos da 15 y el resultado está en metros por segundo. Esto, o 15, que es el resultado de las cuentas numéricas, y las unidades me quedaron metros por segundo, es lo mismo. Así que la velocidad inicial es de 15 metros por segundo. Para los 18 kilómetros por hora operamos exactamente de la misma forma. En vez de 54 tenemos 18. Obviamente el resultado no va a ser 15. Si modificamos y en vez de 54 ponemos 18, el resultado nos da 5. Esto es lo mismo que 5 metros por segundo. Ahora entonces tenemos todas las unidades compatibles, metros por segundo y metros. Si aplicamos la fórmula, tenemos que la aceleración va a ser la velocidad final 5 metros por segundo, todo esto al cuadrado, menos la velocidad inicial 54, que es 15 metros por segundo, todo al cuadrado. Y todo esto dividido 2 por 40 metros. Ojo cuando resuelvan esto en la calculadora, si bien acá no hay ningún paréntesis en el denominador, para resolverlo con la calculadora tienen que colocar acá paréntesis o hacer la resta y dividirla por 2 y después dividirla por 40. De hecho, en el numerador tampoco figuran paréntesis, pero para la resolución con la calculadora tenemos que colocar paréntesis o hacer las cuentas por separado. Entonces, en este caso, para hacer todo junto, abrimos paréntesis. En realidad, el paréntesis del 5 al cuadrado no hace falta. 5 al cuadrado menos 15 al cuadrado. Y todo esto va dividido
2 por 40. Esto nos da menos 2,5. El valor de la aceleración nos da negativo. Y esto está bien, ¿por qué? Algo que en el esquema nos olvidamos de colocar es la indicación de para dónde consideramos positivo. Si yo considero que inicialmente la velocidad es hacia la derecha y por eso considero 54 km por hora como positivo, la velocidad final también positiva, y el desplazamiento lo consideré positivo para la derecha, es porque estoy considerando positivo hacia la derecha, que es lo usual, que en nuestro sistema de referencia aumenten los valores hacia la derecha. Nosotros ya sabíamos de antemano que la aceleración nos debía dar contraria a la dirección de la velocidad inicial y la velocidad final. Esto es negativa, entonces no nos debería sorprender que el resultado de la aceleración nos dé un valor negativo. Este negativo únicamente lo que indica, recordemos que tanto la velocidad inicial, la velocidad final y el desplazamiento son vectores. No hay vectores negativos. Lo que nos indica este signo negativo es que el vector aceleración es contrario al desplazamiento. Tenemos entonces el valor de la aceleración es 2,5 metros por segundo al cuadrado y podemos poner que es hacia la izquierda. Siempre y cuando contemplemos, ¿no?, que la velocidad inicial y la velocidad final las tomamos hacia la derecha. Vamos a ver qué nos pide en el inciso B. Nos pregunta cuánto es el tiempo empleado en recorrer esos 40 metros. Para el tiempo, la solución más sencilla es contemplar la fórmula de la aceleración. Aceleración es igual al cambio de velocidad en el tiempo. En este caso estaríamos utilizando un valor que acabamos de obtener. Vamos a averiguar el resultado. Recordemos, aceleración, si bien acá anotamos 2,5, el valor de la aceleración es de menos 2,5 metros por segundo. Si hacemos el análisis algebraico, y esto va a ser igual a la variación de la velocidad. La variación de la velocidad siempre es velocidad final menos velocidad inicial, todo esto dividido el tiempo. La velocidad final es 5 metros por segundo, la velocidad inicial 15 metros por segundo y el tiempo. Esto nos da que menos 2,5 metros por segundo al cuadrado es igual a 5 menos 15 da menos 10 metros por segundo dividido el tiempo. Los dos signos negativos se simplifican, el tiempo pasa multiplicando y la aceleración pasa dividiendo. Metro se simplifica con metro, el segundo con el cuadrado y el tiempo me queda en segundos. 10 dividido 2,5, por las dudas lo hacemos en la calculadora. Nos da 4 segundos. El tiempo entonces que demora
es de 4 segundos. Si no queremos utilizar el valor de la aceleración, porque no tenemos la seguridad de que esté bien resuelto, podemos hacer un análisis gráfico. Este valor, si consideramos que la aceleración está bien obtenida, ya está, o sea, ya averiguamos cuánto es el tiempo es 4 segundos. En caso de que no confiemos en el valor de la aceleración, podemos hacer un análisis del gráfico de velocidad en función del tiempo. Nosotros sabemos que en cierto instante la velocidad es de 15 metros por segundo. Podemos tener acá 5 metros por segundo, acá 10 metros por segundo, acá 15 metros por segundo. Todos los gráficos es conveniente realizarlos en hoja cuadriculada y con las escalas correspondientes. La velocidad disminuye en forma uniforme. Tenemos una aceleración uniforme, entonces podemos dividir en 3 intervalos de tiempo. En el primer intervalo de tiempo disminuye de 15 metros por segundo a 10 metros por segundo. En el segundo intervalo de tiempo disminuye de 10 metros por segundo a 5 metros por segundo. Y sabemos que el área bajo la curva de velocidad en función del tiempo, esta área, el valor de esta área es equivalente a el desplazamiento. Nosotros sabemos que el valor de esta área, en este caso en particular, es de 40 metros. El área de esta figura, que es un trapecio, la podemos calcular como base mayor por base más base menor, por altura dividido 2, donde tendremos que esta, desde acá hasta acá, es la base menor, esta de acá es la base mayor y esta de acá es la altura. Base mayor más base menor por altura dividido 2. El área es base mayor más base menor por la altura dividido 2. Esto es lo mismo que base mayor más base menor dividido 2 por altura. Base mayor más base menor dividido 2 nos da el promedio de las dos bases. La base mayor es la velocidad inicial y la base menor es la velocidad final, así que el área está dada por la base mayor más la base menor, velocidad final más velocidad inicial dividido 2, el promedio, la velocidad promedio, y todo esto por la altura. La altura es el tiempo que demora en recorrer esos 40 metros. La altura es equivalente al tiempo. Y el área ya dijimos que sabemos que es de 40 metros. El valor de la velocidad final lo sabemos, el valor de la velocidad inicial lo sabemos. Sabemos que esto es igual a 40 metros, así que podemos determinar el valor del tiempo. Algo interesante de esto es que el área,
o la distancia recorrida, en este caso que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, la podemos determinar con la velocidad promedio multiplicada por el tiempo. En este caso entonces nos quedan que los 40 metros es igual a velocidad final más velocidad inicial, 15 metros por segundo más 5 metros por segundo dividido 2, todo esto multiplicado por el tiempo. Todo esto pasa dividiendo, el 2 pasaría multiplicando, es 2 por 40 metros dividido 15 más 5, 20 metros por segundo, igual al tiempo. Si simplificamos nos queda que el tiempo nos da el mismo valor, ¿no? Obviamente 4 segundos. Esta resolución, que no es necesaria hacerla, es en caso de que no confiemos en el resultado que habíamos obtenido del valor de la aceleración. Igual, este gráfico lo vamos a aprovechar para la última de las preguntas. Nos piden, ¿cuál sería el tiempo necesario para que se detenga completamente el móvil si mantiene constante su aceleración? Y nos piden el tiempo que demora desde que está en 18 metros por segundo hasta 0. Esto, si modificamos un poco el esquema, va a haber una posición más que estará por acá, en donde la velocidad es 0 metros por segundo, y nos piden este tiempo, este intervalo de tiempo que transcurre desde que está a 18 km por hora, estos son los 5 metros por segundo, hasta que tiene velocidad final 0. En el gráfico de velocidad en función del tiempo, vamos a borrar el cálculo del área. Lo que vemos es que varía la velocidad uniformemente. Habíamos dicho, en el primer intervalo de tiempo pasa de 15 metros por segundo a 10 metros por segundo. Eso lo hace en un primer intervalo de tiempo. En un segundo intervalo de tiempo, como esta pendiente, esto es una recta en donde la velocidad va cambiando uniformemente. En el segundo intervalo de tiempo varía la misma cantidad de velocidad. Acá varía 5 metros por segundo en este lapso de tiempo. Acá también varía 5 metros por segundo en este lapso de tiempo. Y finalmente varía los últimos 5 metros por segundo en el mismo lapso de tiempo. Nosotros ya averiguamos este lapso de tiempo, que es de 4 segundos, por lo cual acá tenemos 2 segundos, acá tenemos 2 segundos, y acá tenemos 2 segundos. Esto es, en 2 segundos cambia la velocidad 5 metros por segundo, disminuye la velocidad 5 metros por segundo al cabo de 2 segundos. Luego nuevamente disminuye la velocidad 5 metros por segundo al cabo de otros 2 segundos. Y finalmente los últimos 5 metros por segundo en los últimos 2 segundos. Lo que es lo mismo, si nosotros partimos esto a la mitad de tiempo, esto es 1 segundo, disminuye la mitad de la velocidad, 2,5 metros por segundo. Acá también tengo 2,5 metros por segundo. Si corto este también a la mitad, tengo 2,5 metros por segundo. Y eso es lo que nos indica el valor de la aceleración. En cada segundo, ¿cuánto disminuye la velocidad? Bueno, cada segundo que pasa disminuye 2,5 metros por segundo. Eso es lo que nos dice la aceleración. Aceleración igual 2,5 metros por segundo cada segundo que pasa.
Lo que pasa es que esto normalmente lo escribimos como 2,5 metros por segundo al cuadrado, porque segundo multiplicado con segundo da segundo al cuadrado. Pero en el gráfico podemos observar que cada segundo que pasa disminuye la velocidad 2,5 metros por segundo, o cada 2 segundos disminuye 5 metros por segundo la velocidad, y lo que nos piden analizar es el último tramo, este último tramo, en donde pasa de 5 metros por segundo, estos son los 18 kilómetros por hora, que equivalen a 5 metros por segundo, hasta que tiene velocidad cero. Acá la velocidad es igual a 0. 0 metros por segundo, 0 kilómetros por hora. ¿Cuánto demora? 2 segundos. Esto sería un análisis básicamente sin hacer ninguna cuenta. Si queremos hacer la cuenta, vamos a tomar esta parte del gráfico, esta parte, perdón, del esquema, y nosotros queremos pasar de 18 kilómetros por hora o 5 metros por segundo a 0 metros por segundo. Queremos pasar de 5 metros por segundo a 0 metros por segundo, sabiendo que la aceleración es de menos 2,5. Entonces, planteamos de nuevo la fórmula que ya habíamos planteado antes. Aceleración igual variación de la velocidad en el tiempo. El tiempo pasa multiplicando, la aceleración pasa dividiendo, tiempo va a ser igual a variación de velocidad dividido la aceleración. Esto es lo mismo que hicimos antes. Entonces, el tiempo va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial dividido la aceleración. La velocidad final, ahora como analizamos esta parte del esquema, esta parte de la situación del ejercicio, en donde el móvil va de 18 km por hora a 0, porque nos piden este tiempo únicamente, no nos piden el tiempo de todo el ejercicio. Es como que es un ejercicio nuevo que nos piden que analicemos desde los 18 km por hora. Toda esta parte como que no importaría ahora en el análisis, entonces esta ya no es la velocidad inicial, y estos 40 metros ya no tienen nada que ver con el ejercicio. Ahora los 18 km por hora pasa a ser nuestra velocidad inicial. Y la velocidad final es 0. Entonces, la velocidad final es 0. Cero metros por segundo menos la velocidad inicial, que es esta, 5 metros por segundo. Y todo esto dividido la aceleración, que sigue siendo la misma, porque nos dicen que contemplemos que la aceleración sea constante. Cero menos 5 da menos 5 metros por segundo, dividido menos 2,5 metros por segundo al cuadrado. El menos se simplifica con el menos, el metro con el metro, el segundo con el cuadrado. Me queda 5 dividido 2,5, que me da el mismo valor que obtuvimos a través del gráfico. El tiempo es de 2 segundos. ¿Sí? La cuenta la podemos hacer con la calculadora. 5 dividido 2,5. Esto es el resultado para A. Este es el resultado para B. Y este es el resultado para C. Recordemos, en C es como que tenemos un nuevo ejercicio. O sea que nos piden un tramo diferente a la primera parte del ejercicio. En el primer ejercicio estamos evaluando el primer tramo, en donde recorre 40 metros, tiene una velocidad inicial de 54 km por hora, lo que es equivalente a 15 metros por segundo, y termina con 18 km por hora, o lo que es lo mismo, 5 metros por segundo. En el inciso C, estamos analizando otra parte del ejercicio, es como si fuese otro ejercicio, pero que tiene la misma aceleración. Y podemos obtenerlo haciendo un análisis con las ecuaciones que conocemos, un análisis analítico,
o lo podemos hacer analizando el gráfico.